La herencia es una característica de los lenguajes orientados a objetos que nos permite crear clases a partir de otras ya existentes. La nueva clase que creamos, heredando la ya existente, adquirirá todos los miembros, es decir, los atributos y métodos de la clase existente y además podrá añadir los suyos propios. En el Java estándar, todas las clases del Java estándar pues están relacionadas jerárquicamente vía herencia. Algunas de las más populares, como por ejemplo la clase ArrayList para manejar colecciones, pues es una clase que a su vez hereda AbstractList, que a su vez hereda AbstractCollection, que a su vez hereda Object. Object, de hecho, es la clase que heredan todas las clases de Java. Para crear una clase, a la hora de definirla, que herede las características de otra clase existente, utilizamos la palabra extends. A la hora de definir la clase, extends el nombre de la clase que se va a heredar. A la clase padre, por llamarla de alguna manera, se le llama superclase, mientras que la hija es conocida como subclase. Para poner un ejemplo de utilidad de la herencia y de, digamos, características que se derivan a través del uso de esta propiedad, supongamos que tenemos una clase llamada punto que representa pues un punto en el plano con sus coordenadas x, y. Tenemos su constructor sin parámetros que nos permite inicializar los valores de ese punto con unos valores por defecto y luego un constructor que nos permite inicializarlos a un valor específico, a un punto específico. También tenemos unos métodos getSet para poder acceder a esos datos y luego pues hemos definido aquí un método dibujar que lo único que hace es pues mostrar en pantalla los valores de las coordenadas, nada más. Una funcionalidad que le hemos añadido a esta clase. Bien, pues podríamos pensar que con esta clase pues podemos hacer aplicaciones que utilicen puntos en el plano, pero más adelante a lo mejor pues se nos ocurriría trabajar con puntos en 3 dimensiones. ¿Qué hacemos? ¿Modificamos esta clase punto y le añadimos una coordenada adicional? Pues no, la clase ya creada ya tiene una funcionalidad definida y así se queda. De hecho, si se hacen aplicaciones que utilicen esa clase, pues si se modifica esta clase habría que modificar esas aplicaciones, lo cual es inviable. ¿Qué hacemos? Pues aplicar la herencia, es decir, si necesitamos una nueva clase que añada alguna característica a la ya existente, pues crearemos una nueva clase que herede punto. Eso es lo que tenemos aquí en la clase punto 3D. Como ves, la clase .3D hereda punto. ¿Eso qué significa? Pues que va a tener un atributo x, y, y también va a tener estos métodos getX, setX, getY, setY, además del método dibujar. Bien, pues esa clase punto 3D, al heredar punto, pues añade lógicamente su propia característica, su coordenada z, su constructor para inicializar la coordenada recibida y algo también muy interesante que debes conocer de la herencia, y es que cuando se va a crear un objeto de una subclase y por lo tanto se va a ejecutar alguno de los constructores de esa subclase, antes de ejecutarse ese código, por ejemplo si se fuera a crear un punto 3D con este constructor, antes de ejecutarse este código, como digo, se haría una llamada al constructor de la superclase, al constructor de punto, al constructor sin parámetros. Es decir, aunque aquí no lo vemos, hay una instrucción que está llamando al constructor sin parámetros de punto. Por lo tanto, bueno, si se utilizase este constructor, pues automáticamente se inicializaría la x a 2, la y a 7, que es como están aquí definidos, y la coordenada z, que es la única que se recibe como parámetro, pues sería guardada en su atributo correspondiente. Sabiendo eso, pues podemos crear también, y debería ser habitual en todas las subclases, un constructor que permite inicializar tanto los atributos propios de la clase, la subclase, en este caso z, como los heredados de la superclase. Desde aquí no podríamos acceder directamente a esos atributos heredados, puesto que son private, pero como sabemos que al ejecutar el constructor de la subclase lo primero que se hace es una llamada al constructor de la superclase, podemos, utilizando la palabra super, decidir nosotros a qué constructor queremos llamar. No al sin parámetros, sino al que recibe 2 parámetros enteros, a este en concretamente. Al que le estamos pasando pues este valor de x, este valor de y, que se volcarán en las correspondientes coordenadas x, y del constructor de punto. Por otro lado, el parámetro z pues lo guardamos directamente en nuestro atributo incorporado en esta clase.
Al mismo tiempo, bueno, antes de cerrar el tema de los constructores, decir que esta llamada al constructor de la superclase debe ser la primera instrucción que se coloque dentro del constructor. Es decir, si esto no se pone aquí, sino que se pone a continuación, pues se va a producir un error de compilación. La llamada al constructor de la superclase debe ser siempre lo primero que haya en el constructor. Si no pones nada, pues es como si hubiera esto. Super, paréntesis, paréntesis, es decir, llamada al constructor de la superclase sin parámetros. Pero ya digo, no es necesario incorporarlo porque, aunque no lo pongamos, esa instrucción que está ahí la va a incorporar automáticamente el compilador a compilar esta subclase.3d. Otra característica de la herencia, aparte de adquirir métodos y adquirir atributos, es la posibilidad de sobreescribir métodos. Es decir, nuestra clase punto está heredando un método, bueno, está heredando varios, pero uno de ellos, dibujar, se encarga de imprimir las coordenadas, mostrar en pantalla las coordenadas x y y. ¿Qué pasa? Que punto 3D tiene otra coordenada más, z. Por lo tanto, la funcionalidad de ese método dibujar que se ha heredado pues no es la más apropiada. Es decir, nos gustaría que el método dibujar mostrase las coordenadas x, y y z. ¿Qué es lo que hacemos? Sobreescribirlo. Para sobreescribir un método simplemente hay que volverlo a definir con el mismo formato que tiene en la superclase. Es decir, si es void dibujar sin parámetros, pues así, void dibujar sin parámetros. Si cambiamos algo, pues entonces nos va a dar un error, puesto que no estamos respetando las reglas de la sobreescritura, que es respetar al 100% el formato del método heredado, que como ves en punto, pues es como te decía, void dibujar sin parámetros. Pues así es como hay que sobreescribirlo. De hecho, esta anotación, esto se llama anotación, es un aviso al compilador para decirle, oye, que voy a sobreescribir un método, de modo que si me equivoco y le pongo in, le cambio algo, pues que me avises. Bien, al sobreescribirlo, pues lo que hacemos es volver a definir el método, es decir, en este caso, pues lo que estamos es llamando a getX, getY, que son métodos propios de punto 3D que ha heredado de punto, pero los puedes llamar directamente, tal cual, porque son métodos de tu propia clase. También se podrían llamar utilizando o bien las palabras this, lo hacemos pues muchas veces si es un método con un nombre muy largo y no recordamos, pues al poner this punto nos va a salir aquí todos los métodos this, porque son los métodos de este objeto, todos los propios y los heredados. En este caso, como es un método que se hereda de la superclase, también se podría acceder a él con la palabra superpunto. Y es igual. Estamos hablando del mismo método. O sin poner nada. Son las tres formas que tendríamos de llamar a ese método heredado. Entonces, de esta manera, pues definimos el método al gusto de la nueva clase que se ha creado. Si obviamente luego fuéramos desde otra tercera clase a crear un objeto .3D, utilizando pues el constructor con los tres parámetros que va a recibir, x, y y z, cuando llamásemos a dibujar, ¿a qué versión del método se estaría llamando? Pues a la versión, lógicamente, nueva, sobrescrita, definida en dibujar. O sea, en la clase .3D, en nueva versión del método dibujar definido en la clase .3D. Ejecutamos y efectivamente veremos que nos debería salir el mensaje con el valor de las tres coordenadas, x, y, z.